Pero ya hemos visto desde hace varios días las atrocidades que la administración Trump está cometiendo al separar a niños y bebés de sus padres cuando entran a la frontera con México en busca de asilo. Bueno, esta semana Trump firmó una orden ejecutiva para terminar con la separación de familias en la frontera, pero nos ha indignado ver la discriminación que sigue sufriendo hispanos que llegan de Centroamérica huyendo de la violencia de sus países. Sin embargo, no hemos analizado lo que también ocurre en nuestros propios países latinoamericanos, concretamente en México, en donde también hay discriminación de mexicanos contra otros mexicanos y de mexicanos contra centroamericanos que atraviesan el país para venir acá a Estados Unidos. Es un reporte de Javier Vega. Sí, la he sufrido acá en México por mi color. Como otros migrantes, José ha padecido en carne propia la discriminación en un país hermano. México, país emisor de migrantes, también hace menos a quienes llegan buscando oportunidades. Mi forma de hablar no es mexicana, es hondureña. He buscado un trabajo, no me han dado por lo mismo porque soy una migrante. Una percepción apoyada por la Encuesta Nacional de Migrantes en Tránsito. En ella, más de la mitad de los entrevistados denunció actos de discriminación a su paso por México. En la misma encuesta, 6 de cada 10 mexicanos admiten que se discrimina a los migrantes en el país. Y lo peor, que el trato depende del país donde provengan. A veces tenemos un poco de racismo hacia, pues no sé, hacia los indígenas y cosas así, lo cual no está bien. Somos un pueblo muy hipócrita, un pueblo sumamente pretencioso. No tenemos educación y queremos parecer que tenemos. Según esta especialista, la discriminación hacia los migrantes suele basarse en su apariencia o color de piel y una larga lista de estereotipos. Hay gente que lo lleva a un extremo de decir que son maleantes o vienen de la mara, ¿no? O sea, enseguida esa racialización lo lleva a un montón de características negativas. Pero el tema es más complejo. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el rechazo hacia los migrantes no solo afecta a los extranjeros. También hemos observado, y es una cosa sumamente alarmante, que nuestros propios migrantes hacia afuera, es decir, los mexicanos que van a Estados Unidos, a su vuelta también enfrentan discriminación. Y aunque también abundan las muestras de apoyo hacia los migrantes, los especialistas advierten que el racismo existe y que el primer paso es reconocerlo. En México, Javier Vega, Noticias Telemundo. Bueno, y para poner el tema en contexto, está desde México vía Skype nuestro compañero Bruno Acuña, periodista, analista político. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Te saludo desde México a ti y a todo tu teleauditorio. Estábamos viendo la discriminación que se vive allá en México por parte de mexicanos a centroamericanos, pero ¿es esto lo que realmente está ocurriendo en todo el país, Bruno? Es decir, nosotros acá en los Estados Unidos queremos exigirle al gobierno de Estados Unidos que respete los derechos humanos, que no nos discrimine a los inmigrantes, pero allá en México, ¿estamos siendo justos también nosotros con los centroamericanos que atraviesan nuestro país? Pues verdaderamente se puede percibir incongruencia en la postura de muchos mexicanos, incluyendo algunos políticos que han expresado indignación ante algunas medidas antimigratorias que se han implementado en Estados Unidos. Pero déjame decirte, Luis, que aquí en nuestro país prácticamente la situación no es nada favorable para miles, pero verdaderamente cantidades grandes de personas que vienen aquí a esta nación como ruta para llegar a Estados Unidos. Se trata de personas que generalmente vienen de Honduras, Guatemala y El Salvador y que tienen que atravesar cerca de 3,000 kilómetros desde el estado sureño en México de Chiapas hasta la frontera norte. Ellos tienen que enfrentar todo tipo de vejaciones, humillaciones, maltrato, actitudes también agresivas por parte de la misma policía municipal, estatal o federal por este trayecto. Llega al extremo a una medida tal que las mujeres también son víctimas de hostigamiento y agresiones sexuales. Más de un 68% de las personas que pasan por este país para llegar a Estados Unidos son víctimas de algún maltrato. Y todo esto porque aquí en este país todavía no se alcanza a entender la necesidad de estas personas que deben atravesar esta ruta para llegar a intentar nuevamente pasar a Estados Unidos, pero su mayor viacrucis
se ve que es aquí en México, según señalan varias organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos. Parecería ilógico, ¿no? Porque yo creo, y ese es mi sentir, obviamente es mi propia opinión, pero yo creo que no hay mexicano que no tenga o conozca a una persona que ha venido a los Estados Unidos o ha viajado fuera del país en busca de una mejor vida. Entonces, me cuesta un poco de trabajo entender que hay mexicanos que no tratan bien a las personas que van atravesando, los centroamericanos que vienen de sus países huyendo de la violencia, de atrocidades también allá en sus países, a buscar una mejor vida acá a los Estados Unidos. Algunos se quedan en México, ¿no? Pero me cuesta un poco de trabajo entender eso. Así es, debo decirte que los propios mexicanos son los que muestran una actitud de rechazo debido a que la manera de vestir, de expresar es diferente, sienten también temor por su aspecto físico, pero más allá de todo esto es una gran falta de sensibilidad y promovida por el propio gobierno, que debo decirte, desde que se puso en marcha el Plan Fronterizo Sur hace algunos meses, la actitud que ha asumido, la fuerza que ha mostrado el gobierno, pues es tal que el año pasado cerca de 250,000 personas fueron regresadas a sus países en Centroamérica como parte de esta política que está implementando el gobierno federal. La mayoría de ellos originarios de Guatemala, de El Salvador y también de Honduras. Son la mayoría de personas que han sido deportadas a sus países de origen. Y bueno, en consecuencia vemos que ellos tienen que vivir pues, un verdadero viacrucis. Además, una situación reciente que han estado presentando es que son reclutados de manera forzosa por algunas organizaciones criminales y que exponen su vida, niños, mujeres, hombres, en busca de una mejor oportunidad económica de vivir, pues encuentran incluso la muerte en este trayecto, Luis. Aquí en nuestro país, un país que reclama indignado lo que le hacen a los connacionales en Estados Unidos. Vaya incongruencia. Exactamente, y mayor todavía que hay mexicanos que discriminan a otros mexicanos. Estamos hablando, por ejemplo, de la discriminación en contra de los indígenas mexicanos, ¿no? Así es, otro factor también muy digno de analizarse, porque incluso los propios indígenas que llevan este mismo plan de vida de llegar a Estados Unidos también sufren este mismo tipo de vejaciones, pero aún en sus propias comunidades de origen se les contrata por sueldos inferiores a los que se paga normalmente a personas que no pertenecen a alguna etnia. Muchos de ellos hablan algún dialecto y reciben hasta un 40% menos de su sueldo. Casualmente, paradójicamente, es en los estados sureños donde abundan más personas con estas características de alguna etnia, las que sufren este tipo de discriminación, de trato inferior por parte de los propios mexicanos y consentida en alguna manera por las autoridades laborales, civiles y del ámbito policíaco también. Sí, increíble, muy interesante. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por tu participación y nos estamos en comunicación porque, por cierto, la próxima semana que nos vas a traer un reporte acerca de lo último ya para las elecciones presidenciales en México. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, estamos al pendiente. Saludos. Gracias, Bruno Acuña, vía Skype desde México. Nosotros hacemos una pausa comercial. Regresamos con más aquí en el programa En Contexto.